Muy bien, vamos a completar hasta aquí, ¿les parece? Hasta el lactante febril sin foco y luego respiramos. Con fe, nos falta mucho, créanme. A ver, listo. Sí, doctora, dice, por favor, pare. Ya, a ver, miren, habitualmente el marasmo es más grave que el kwashiorkor. Yo no hablaría de gravedad, porque considera que el marasmo ya es una desnutrición crónica severa. Entonces, literalmente es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ya yo recuperar a un paciente con marasmo me voy a tardar muchísimo más tiempo. En cambio, el paciente con kwashiorkor responde muchísimo mejor a cuando yo lo empiezo a nutrir. Entonces, por eso es que yo diría más que grave, pues es una desnutrición que hemos dejado pasar durante mucho tiempo. ¿Okay? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, chicos. Tratamiento de marasmo y kwashiorkor. En general, el tratamiento para la desnutrición solamente es un aporte calórico alto. Y tener en cuenta que cuando nosotros hacemos un aporte calórico alto, en el marasmo no va a funcionar mucho menos que sea rápido, porque este aporte calórico me puede generar un síndrome de realimentación, que no es sino como que nuestro organismo dice, no, me están dando cosas muy rápido, entonces no lo van a poder generar de manera, digamos, no van a poder admitirlo de buena manera a nuestro organismo. En cambio, el kwashiorkor, mientras nosotros le demos más proteínas, sí, vamos a poder obtener mejor respuesta. ¿Y el kwashiorkor puede volverse marasmo? No, no, porque tiene afectadas distintas líneas. Como les decía, uno es calórico proteico, el otro es calórico energético. Se obtienen por diferentes formas. Justo eso les iba a decir, ¿no? La emaciación que se obtiene en el marasmo habitualmente es por un déficit ya que pasó durante muchísimo tiempo, pero que no afectó a las proteínas. En cambio, en el kwashiorkor sí se afectaron las proteínas, por eso el niño está severamente dematizado. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer algo puntual y bien simple porque, de hecho, nos toca lactante febril sin foco. El lactante febril va a tener que ver muchísimo con una línea de tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ah, sí. Cuando tratamos a los pacientes con kwashiorkor, ¿qué nos queda? Malabsorción intestinal. Casi en todos los casos. Casi en todos los casos. Es como nutrir a un prematuro extremo. Ahora lo van a ver cuando lo vean con Angelito, con Neo. Definitivamente eso, de hecho, es mucho más marcado. ¿Sí? Pero igual son chicos que finalmente llegan a recuperarse. En Perú no es tan frecuente. Algunos lugares de la selva lo tienen, es verdad. En los países que son, sí, severamente desnutridos, pues ahí sí lo tenemos con mucha más presencia, ¿ok? Muy bien. A ver, avancemos, pueblo. Bien. Cuando nosotros hablamos de un lactante febril, la edad es lo más importante cuando ustedes hablan de un lactante febril. Es por eso que es mucho más importante desde los 0 meses hasta los 3 meses que más o menos antes de los 3 años o ¿cuánto es? 36 meses. ¿Listo? ¿Por qué estas dos brechas son diferentes? Aquí casi todo lo que suceda va a ser viral, ¿ok? Casi todo lo que suceda va a ser viral. Pero ¿sucede bacteriano? Claro que sucede bacteriano. Cuando sucede bacteriano, suele ser mortal. Al punto de que muchas literaturas hablan de una infección bacteriana grave. Algo así es la traducción. Ya ustedes lo van a ver ahora en las próximas diapositivas. ¿Cuál es el gran riesgo de los niños a esta edad? Número 1, su capacidad de hidratación es baja. Por lo tanto, tenemos grave posibilidad de deshidratación. ¿Qué otra cosa sucede? Que a esta edad el niño no focaliza. O sea, a esta edad es difícil que yo diga infección urinaria, neumonía, otitis, bien raro. ¿Qué hacen? Sepsis, disemina, así sin asco.
Entonces, eso hace que se complique mucho más el manejo, por supuesto, ¿correcto? ¿Qué pasa, en cambio, en este lapso? De los 3 meses hasta los 3 años. Aquí más bien, ya el niño adquiere anticuerpos propios. O sea, ya se enfermó, ya cogió algunos virus, de paso que ya se vacunó. Acuérdense que aquí otro factor es que acá hay un niño sin vacunas. ¿Sí? Porque si tiene una, tiene la de los 2 meses y nada más. Y son esas mamás que vienen al consultorio y me dicen, ay, doctora, ¿y está segura que no puede ir a la fiesta de su primito? De su primito tiene 5 años y tiene 50 niños más y todos lo van a avisar. Infectado el chibolo. ¿Ok? Eso es importantísimo. Entonces les decía que ya habitualmente van a tener anticuerpos propios a esta edad, entre los 3 meses y los 3 años, que aquí ya hay contacto con otros niños, contacto con el medio externo, le decimos nosotros, ¿sí? Y aquí sí, los niños van a tener la fiebre más específica, o sea, van a tener 38 grados cuando de repente sea, que les digo, una otitis o de repente es un resfrío. Van a tener 39 grados cuando de repente tengan una faringoamigdalitis por Coxsackie virus, por ejemplo, y van a tener 40 grados cuando de repente tengan una infección viral severa o cuando tengan una meningitis. Entonces ya la fiebre me va a dar un indicador importante. Estos niños más grandes sí focalizan. Por lo tanto, a estos niños más grandes yo sí puedo decir, ok, este niño sí puede tener una otitis o una neumonía o una infección urinaria y yo voy a definir cuál es, ¿correcto? Eso es súper importante también. Otra cosa que va a ser importante para nosotros es poder definir qué cosa es una infección que tiene que ser urgentemente manejada y qué cosa puede ser una infección que puede esperar o que puede manejarse de manera ambulatoria. Las etiologías según la fiebre. Miren, por ejemplo, 38 grados, ojo, esto es habitual, nada en medicina es exacto, pero a las 38 grados habitualmente estamos manejando otitis, estamos manejando alguna gripe, hasta faringitis. A los 39 grados más o menos estamos manejando faringitis, pero faringitis herpéticas, o sea, faringitis por Coxsackie virus, faringitis, de repente una faringoamigdalitis por un estreptococo, ¿no? Puede hacer fiebres así de altas. Y por encima de 40 grados habitualmente estamos pensando en una infección severa que ya podría tratarse de una sepsis o de una meningitis puntualmente, ¿ok? A eso me refería. Les decía que entonces me interesa mucho el manejo. Y en el manejo es en lo que ustedes tienen que ahondar siempre cuando tienen este tipo de infecciones, ¿ok? Entonces, lo primero será, evidentemente, si ustedes están hablando de un lactante febril con menos de 3 meses de edad, estos de aquí, todos, chicos, todos se hospitalizan. Son muy chiquitos. Lactante febril sin foco se hospitaliza. Y la indicación es líquido cefalorraquídeo, hemocultivo y en general pancultivos. O sea, cultivo de orina, cultivo de heces. Se le busca foco, ¿ok? Ese es nuestro objetivo, buscarle un foco. Y un bebé tan pequeño con fiebre es tributario de punción lumbar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen signos meningios a qué edad. Eso me olvidé de mencionarles. ¿A qué edad aparecen los signos meningios? ¿Sabemos? Ajá, tenemos divergencia. Habitualmente los signos meningios van a aparecer alrededor de los 18 meses, ¿ok? Antes son muy vagos, ¿ok? No es, digamos, no son muy específicos, ¿sí? Entonces, habitualmente nosotros decimos que el mayor de 18 meses recién va a tener signos meningios, ¿sí? Eso es importante. Algunos aparecen al año de edad, sí, en algunos niños aparecen al año de edad, por eso es alrededor de los 18 meses, pero eso significa que un niño de 3 meses hacia abajo no va a tener signos meningios.
Es por eso que está indicado el estudio del líquido cefalorraquídeo de todas maneras, ¿ok? Obviamente tenemos que descartar la patología viral, o sea, también seguramente haremos sífilis virales, clarneumovir, todas estas cosas, pero es importante establecerlo, ¿sí? Y luego, evidentemente aquí el manejo va a incluir una cobertura antibiótica amplia. ¿Por qué? Porque los vamos a cubrir como bebitos, pues, ¿no? Como lactantes. Entonces, ¿qué hacíamos en un lactante? ¿Se acuerdan? En un neonato con sepsis. ¿Qué les poníamos? Exacto, ampigenta. Cuando son tan chiquitos, esa es la cobertura que usualmente usamos y luego lo vamos manejando dependiendo de lo que encontremos. Cuando son tan chiquitos, hay que tratar de evitar la ceftriaxona. ¿Por qué? Por la ictericia. Muy bien, chicos, ¿ya ven? Todo lo tienen ustedes generado, exactamente por el metabolismo hepático que pues, interviene con la albúmina, ¿correcto? Muy bien, ese es el objetivo, esos son los puntos claves. Y cuando ya tenemos niños más grandes, no todos se van a hospitalizar, ¿sí? Si yo tengo un niño que ya focaliza la infección y que ya le encontré foco, ojo, sobre todo si ya le encontré foco y me di cuenta que es una otitis o que es una faringitis o que es una infección urinaria, pues va a depender, ¿no? Las otitis y las faringitis no se hospitalizan. Las infecciones urinarias dependen. Las infecciones urinarias en un lactante sí se hospitalizan. Las infecciones urinarias en un niño eh, cuyo hemograma, porque le vamos a tomar análisis, ¿no? Cuyo hemograma y su PCR está elevado, o sea, en el hemograma estamos hablando de los leucocitos, se hospitaliza, ¿sí? Hay muchos criterios para eso, de hecho hay criterios para establecerlo, ahora los vamos a ver, eh, pero aquí sí va a depender de la edad y de lo que tenga el niño, para poder decidir si se hospitaliza o no, ¿ok? Muy bien. Y aquí el tratamiento pues irá dirigido, porque yo aquí ya no voy a disparar, ¿no? Aquí el tratamiento, aquí habitualmente sí la cobertura inicial es ceftriaxona, salvo que sean aún muy pequeños, por supuesto. Como les digo, no en menores de 6 meses. Pero ya el tratamiento antibiótico va a ser casi siempre dirigido, ¿ok? ¿Dirigido a qué? A lo que yo tenga claro, ¿no? Así estoy hablando de una otitis, así estoy hablando de una faringitis, o de repente es una neumonía. Entonces ya voy a tener claro. ¿Qué cosa me va a ayudar a tomar decisiones en general? Vamos a tener criterios, vamos a tener escalas, ahora se las voy a mencionar, pero también vamos a tener marcadores o reactantes. PCR, procalcitonina y leucocitos. La leucocitosis por encima de 20.000 se hospitaliza, ¿ok? La PCR por encima de 5 se hospitaliza. Y la procalcitonina por encima de 0.5 o 0.15, dependiendo del marcador o del laboratorio, se hospitaliza, ¿ok? ¿Por qué? Porque la PCR por encima de 5 me habla de bacteria. La procalcitonina positiva me habla de bacterias. Y la leucocitosis, sobre todo a predominio de abastonados o de segmentados, también me hablan de bacterias. ¿Los virus no son graves? Bueno, no lo habríamos considerado hasta este momento, hasta el sol de hoy, en el que ya estamos empezando a considerarlo. Pero en general los niños toleran muy bien las infecciones virales, ¿ok? Entonces no requieren un esfuerzo extra de nosotros para poder realizarlo, ¿sí? Muy bien. Vamos aquí entonces. Les mencionaba que es importante la definición, por supuesto que lo es,
Porque habitualmente, si nosotros hablamos de niños sin foco, estamos hablando de un 20% de niños con fiebre. O sea que de todos los niños con fiebre de la emergencia, un 20%, después de que yo hice anamnesis, después de que yo hice examen clínico, entonces definitivamente encontré un 20% con fiebre sin foco. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que descartar enfermedad bacteriana. Ese es mi objetivo, no lo olviden. Y por supuesto, tengo que hacer le llamaremos pues obviamente a un lactante febril sin foco, aquel paciente en el que hicimos una anamnesis y un examen clínico completo y no encontré evidencia o no encontré foco de esto, ¿sí? Y por supuesto a todo aquel en el que he descartado una enfermedad bacteriana, como ya les he venido mencionando, principalmente otitis, sinusitis, infección urinaria, neumonía, cualquiera. ¿Ok? La epidemiología, como les dije, de lejos a la cabeza están los virus, ¿sí? Otras veces de lo que sucede, y estos son datos anecdóticos, pero están registrados, es la vacunación. Me preguntaban a veces por efectos ustedes de la vacunación. Bueno, causan fiebre muchas vacunas, podrían causar fiebre, entonces es importante el antecedente de la vacunación también, ¿sí? Otra cosa que puede causarme fiebre en niños bien pequeños, por supuesto, serán las infecciones respiratorias, que ustedes saben que más de la mitad también están causadas por virus. Enfermedades exantemáticas, eso también es muy importante. Exantemáticas, totalmente, ¿sí? Y exacto, como bien menciona su compañero, no le damos mucha bola, siempre lo dejamos para el final, pero yo en el hospital ahorita tengo hospitalizados a 6 lactantes y eso que nosotros manejamos solo la mitad de los lactantes porque la otra mitad con neoplasia se maneja en el Hospital del Niño de San Borja. O sea, imagínense la cantidad de lactantes que nosotros tenemos con leucemias o con enfermedades neoplásicas en las que no sospechamos a pesar de que durante mucho tiempo los tenemos con fiebre. Quiere decir que de repente no les hemos tocado la barriguita, de repente no los hemos examinado adecuadamente porque créanme que tienen visceromegalia. Entonces ustedes se van a dar cuenta aquí, por eso les digo, después de una anamnesis y un examen físico completo y bien hecho. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la edad? Como les mencionaba, ¿no? Pueden ser niños menores de 28 días. Ok, estos son mis neonatos, pues, ¿no? Pueden ser niños de 1 a 3 meses o pueden ser niños de 3 a 36 meses o de 3 a 3 años. Y dependiendo de ellos, pues van a presentarse los signos de alarma. ¿Cuáles son estos signos de alarma que también son importantes y se los voy a dejar escritos también por aquí? Por ejemplo, hipoperfusión tisular. Por ejemplo, piel reticulada. Eso es algo muy importante en el lactante. Obviamente, alteración de la conciencia, ya me estaría jalando los pelos. Y dificultad respiratoria. Cualquiera de esos signos de alarma, chicos, se hospitaliza, independientemente de la edad que tenga. Porque es un paciente que está presentando signos de alarma que no tengo claro cuál es, pero puede tratarse de una enfermedad bacteriana potencialmente grave. Ya, ¿qué engloba esta cosa? Bacteriemias o sepsis, meningitis, itus, neumonías, artritis sépticas, que son las cosas más graves que le podrían pasar a un lactante. Consideren también un dato importante, la temperatura, ¿sí? La temperatura que habitualmente se las va a informar la enfermera. En un lactante, chicos, la temperatura tiene que ser rectal. En el peor de los casos oral, pero la axilar es la menos sensible, ¿ok? Obviamente en un centro de salud, ¿no? Al papá yo le puedo aceptar que le ponga
en el bracito del termómetro, pero a la enfermera o a la técnica del centro de salud no. Me tiene que dar temperatura rectal, ¿sí? Y tengan en cuenta estos datos con respecto a la temperatura. La axilar es 36,5, la bucal es 37, o sea, son 5 más, y la rectal es 37,5, por eso es importantísimo que me den la temperatura rectal, es la más específica, ¿ok? Muy bien. Entonces, les decía que habían criterios, ¿verdad? ¿Y para qué me sirven los criterios? Para descartar al paciente que tenga un riesgo bajo o alto de una enfermedad potencialmente grave. Los criterios de Rochester, por ejemplo, son criterios de bajo riesgo, o sea, me van a ayudar a definir qué paciente no es tributario de iniciar algún tipo de descarte, ¿no? De decirle, no, tú no tienes nada grave. Para eso me ayuda Rochester. Un lactante que luce bien, que es un lactante previamente sano, nació a término, nunca ha tenido tratamiento antibiótico, no tuvo hiperbilirrubinemia, nació lúcido, perfecto, no está hospitalizado, no tiene ninguna enfermedad crónica y listo. No encuentro ningún signo de infección ni signo de alarma. Ya lo examiné y no hay nada. Y tengo valores de leucocitos entre 5,000 y 15,000 y un recuento absoluto de callados, o sea, de los abastonados, menos de 1,500. Ok, este es un dato importante. Si tengo un examen de orina, no hay ni siquiera 10 leucocitos en el sistema urinario y hay menos de 5 en el sistema de heces. Perfecto. Paciente descartado. Este no es grave. Siguiente. Esto también es una escala para lactantes menores. Se llama la escala de IOS. Menores de 3 meses. Es también para chiquititos. Miren cómo aquí es importante para ellos la perfusión, que es lo que yo les mencionaba como un signo de alarma. Un niño con una perfusión normal está sonrosado y sus extremidades están calientes. Un niño que está con patrón moteado o, como les decía yo, con la piel reticulada y las extremidades frías, por supuesto, le va a dar un puntaje mucho mayor. Y obviamente un paciente pálido y chocado, pues ya mejor llamen al intensivista, ¿verdad? Un paciente que está sonriente, que no está irritable, esto habla de su sistema nervioso central, evidentemente me da un puntaje más normal sumado al nivel de alerta y al nivel de actividad. Todos estos tres me hablan del sistema nervioso central. Los tres, ¿ok? Y finalmente, como les decía también, el estado o el esfuerzo respiratorio es súper importante. La taquipnea se va a catalogar como tal en niños, así sean chiquitos, en más de 60 no es normal, ¿ok? Eso es importantísimo. Y por supuesto, un bebé, esto miren cómo se ha convertido en un patrón bastante importante para también tener en cuenta, que es el patrón alimenticio. Un bebé que come bien o que succiona vigorosamente no es lo mismo que alguien que tiene succión débil o que está tan probablemente deprimido que ya no está pudiendo ni siquiera succionar. ¿Ok? Como ven, una puntuación de más de 7 me considera a este paciente como para riesgo de enfermedad potencialmente grave. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente tenemos la escala de valoración de Yale, que es para niños más grandes, de Yale, perdón, que es para niños más grandes. Y como ven, prácticamente evalúa lo mismo que la escala de GIOS, ¿sí? El estado general, la reacción o la parte del sistema nervioso, el color de la piel, que esto no es otra cosa que sino la perfusión, y obviamente si está hidratado o no está hidratado. Esto también nos da puntajes para enfermedad potencialmente grave, pero pues son niños más grandes, ¿no? Porque Young es para niños más pequeños, Yale es para niños más grandes y Rochester es para descartar a los niños que yo creo que podrían ser una infección potencialmente grave. Los leucocitos, como bien lo mencionaron aquí indirectamente, como yo les dije, los leucocitos por encima de 15,000 son considerados patológicos y tienen que ser evaluados. La PCR, como les dije, habitualmente una PCR mayor de 5 tiene que ver con infección bacteriana. La procalcitonina, por encima de 0,3 o 0,15, dependiendo del laboratorio, la van a tener habitualmente también como un marcador importante de infección bacteriana. ¿Ok?
Entonces eso es importante. Los criterios de Rochester habitualmente lo usamos en menores de 6 meses. Buena pregunta. O menores de 1 año. Mientras más grandes sean, menos específicos son estos criterios, porque se están alejando de los lactantes previamente, de los criterios del previamente sano, ¿no? O sea, mientras más grande es, ya no me importa mucho que no tuviste hiperbilirrubinemia, que no tuviste tratamiento, que no te hospitalizaste, pero mientras más chiquito eres, sí, eso es súper relevante. Muy bien. Entonces, más o menos, el manejo se establece en los menores de 3 meses y los mayores de 3 meses, como ya me han estado escuchando en el lactante, ¿no? Entonces, diremos, un lactante, ya. Ok, en los criterios de Rochester tienen que haber por lo menos 2 criterios clínicos y por lo menos 2 criterios de laboratorio, 50-50, ¿sí? Para que ustedes puedan decir que es un paciente de bajo riesgo. Pero basta que hayan 2 criterios que no se cumplen para que pasen a valorarlos como la escala. ¿Listo? Muy bien. Buena observación. Ahora, en el lactante de 1 a 3 meses, paciente luce tóxico, ¿ok? No estamos hablando de las tóxicas, no, ni de los tóxicos. Estamos hablando del paciente. ¿Qué hacemos? Hemograma, urocultivo, líquido cefalorraquídeo, test virales. Listo. El paciente no luce tóxico. Bueno, siempre, como es chiquito, pídenle de todas maneras un hemograma y un urocultivo. Y si no luce tóxico, entonces hay que decidir si le vamos a dar de alta o no. Para darle de alta necesito saber si tiene criterios de Rochester positivos o no. Si no los tiene, o si tiene, digamos, un indicador bajo, como les dije habitualmente, igual a todos los lactantes pequeños les hacen punción lumbar, entonces vamos a valorar tratamiento. A veces el tratamiento es solo observación con paracetamol. En cambio, cuando tiene criterios de Rochester en los que yo digo, ok, probablemente no lo sea, le hacemos la punción lumbar y lo reevaluamos a ver si va a necesitar o no hospitalizarse, ¿ok? Un paciente que luce tóxico es un paciente que tú ves que no luce bien. Tú ves a un bebé que está jugando, que está mirando a su mamá, que está lactando, que tiene hambre, que llora. Ese paciente está bien. O sea, no está bien porque tiene fiebre, pero no luce mal. En cambio, tú ves a un paciente decaído, respirando mal, que parece que no puede más con su vida, que está deshidratado, que le pesa todo. Ese es un paciente tóxico, ¿correcto? Eso es importante. Ahora, cuando yo tengo a un niño de 3 meses, más de 3 meses, entonces tengo que ver si tengo un foco o no. No se olviden de eso. ¿Qué es un foco? Repito, otitis, infección urinaria, neumonía, bla, bla, bla. A todo lactante menor de 3 meses hay que punzarlos, sí, pobrecitos. Pobre de aquel que quiera hacer fiebre antes de los 3 meses, porque hay que hacerles PL, sí, es una indicación. Si no focaliza y luce tóxico, como ya les digo, un niño que luce mal, ok, hay que hacerles todo. Hemograma, hemocultivo y líquido cefalorraquídeo, test viral incluido. Si no luce tóxico y no focaliza y tiene más de 3 meses, depende. ¿Tiene menos de 39.5 de fiebre? Muy bien. Puede ir a casa y lo observo. Si tiene más de 39, hay que reevaluar. ¿Ok? Muy bien, chicos. Puntualmente, lactante muy chiquitito, tengo que hacer de todas maneras una punción lumbar. Pero cuando el lactante es chiquitito, me permite establecer los criterios de Rochester porque de repente ya hice la punción lumbar, ya hice el test viral, ya hice el hemograma, el urocultivo y todo me sale negativo. Eso quiere decir que el test de Rochester me va a salir como un paciente al que yo puedo considerar como bajo riesgo, porque ese es el objetivo de Rochester, considerar a un paciente como bajo riesgo. Imagínense que ya le tomé el hemograma, entonces los leucocitos son normales, no tiene abastonados, no hay evidencia de infección urinaria, no hay evidencia de infección en heces tampoco, y cumple con todos mis criterios. Entonces,
Y mi líquido cefalorraquídeo también salió normal. Perfecto. Se puede ir de alta y regresará pronto para observación. Por eso dice reevaluación. ¿Ok? Muy bien. Pero si tiene pocos criterios de Rochester, entonces igual empieza tratamiento antibiótico y obviamente este bebé se hospitaliza. O sea, este escenario hospitaliza al bebé. Este escenario probablemente le dé de alta. Eso es potestad del médico que lo evalúa, por supuesto. En cambio, cuando los niños son más grandes, yo tengo que buscar el foco. Si tengo un foco, trato el foco y le doy de alta también. Pero si no tengo un foco y el paciente luce mal, no digamos tóxico, sino mal, entonces tengo que hacer todo mi test de análisis igual. Ahora imagínense que no luce mal. Si no luce mal, me pregunto cuánto de fiebre tiene. Si tiene menos de 39.5, bueno, observen la fiebre, denle Panadol solo condicional, no le den en horario jamás, porque eso, como menciona su compañera ahorita, enmascara el cuadro. El Panadol se debe dar solo condicional, de tal manera que el papá pueda venir en 2 días y me diga, ¿sabe qué, doctora? No para la fiebre. Le doy el Panadol prácticamente cada 4 horas, doctora. Ok, me permite verlo. En cambio, si el paciente tiene más de 39.5, tengo que volver a reevaluar. Hay algo aquí que se me está escapando. ¿Ok? Eso es más o menos como ustedes deben razonar para poder tomar decisiones cuando tienen pacientes así, lactantes febriles, sin foco. Es muy importante la edad, muy importante. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? Porque vamos a darle pausa aquí. Y vamos a continuar con furia próximamente. En un lactante de 1 a 3 meses, un Rochester de bajo riesgo, ok, el que dice que ya le hicieron, el de aquí, que le di de alta. Sabes que tu pregunta es un dilema todavía para muchos pediatras y neonatólogos. Habitualmente se le da de alta con cita precoz, solo paracetamol. Yo no les doy antibiótico cuando no tengo evidencia. Si les voy a dar antibiótico, tiene que ser hospitalizado. No tiene sentido darle un antibiótico a un lactante tan chiquito si le voy a dar de alta. Por eso, todas las cosas que nosotros hacemos aquí como resúmenes, terminan aquí y ustedes se van a dar cuenta. O sea, definitivamente que ustedes se van a dar cuenta que de lejos, ustedes van a tener aquí, nadie les va a aumentar aquí más porque no tenemos cómo. ¿Con cuántos criterios hablamos? Como les dije, 2 clínicos y 2 laboratoriales. Para hablar de Rochester. En un lactante no tóxico mayor de 3 meses, cuando dice reevaluar, ¿qué reevaluamos? Todo, probablemente el niño está hospitalizado, entonces en 48 horas se vuelve a tomar un juego de análisis habitualmente para ver qué cosa es lo que está pasando allí. ¿Listo? Ahí. No los escucho. El que es de virus, es un hisopado, es un PCR como el que se hace para COVID. Es un hisopado que busca adenovirus, habitualmente influencias, para influencias. Próximamente buscará coronavirus también. Algún día buscaremos COVID-19 en esos tests. ¿Listo? Muy bien. El Panadol condicional se da a 15 miligramos por kilo por dosis cada 4 horas máximo. En lactantes no van a llegar a la dosis máxima. La dosis máxima de Panadol es 4 gramos. Bien, chicos. Creo que somos los que estamos y los que necesitamos. Haremos una pausa. Continuamos la siguiente vez y yo creo que si no completamos como hicieron en cirugía, seguramente haremos lo mismo y podremos recuperar en la noche. Sí, pero todavía tenemos chance, tenemos un día más.
Así que con fe.